Amigos de Magic TV, me da muchísimo gusto saludarlos. Soy Salvador Aguilera, iniciando con un nuevo proyecto, un nuevo programa que seguramente les va a gustar. Vamos a empaparnos de fútbol, vamos a analizarlos, vamos a meternos a este mundo. Es Tiempo de Fútbol, el nombre de nuestro programa, y tenemos muchísimas cosas que platicar con todos ustedes. Actividad de la selección mexicana, la sub-17, que por cierto ya regresó después de ese subcampeonato. Gran polémica, estaremos platicando también al respecto. Se viene la última fecha en el campeonato mexicano en la Liga MX, falta un boleto. Me parece que los Rayados del Monterrey se estarán colando, pero lo vamos a discutir aquí en Tiempo de Fútbol. Y desde luego una nota triste, muy triste para el fútbol mexicano, la muerte de Jorge Vergara. Le presento a todos mis compañeros, un gusto saludarlos como siempre, y comenzamos por el lado de las damas. Sharon, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Chava, un gusto. Lalo, Isra, un gusto estar aquí con todos ustedes para platicarles pues de todo lo que tiene que ver con el fútbol. Lalo Vacas, yo creo que estás emocionado porque tu América ha recuperado gente importante. Hablaremos de la última fecha, de la última jornada. El América está clasificado, aunque se me puede caer por allá hasta el séptimo lugar, ¿no? Eso sería importante, Chava, qué gusto saludarte, igual a Israel, me da un gusto saludarte, amenazado. Y realmente es importante porque el América necesita que los demás equipos no ganen para quedarse en el tercer lugar que mantiene hasta este momento. Y también, desde luego, con la presencia de Israel Esquivel, que dice que tiene todavía una veladora encendida para las Chivas, porque matemáticamente... De hecho, tengo varias. Tengo varias, porque, bueno, como bien dices, viene la jornada última del fútbol mexicano y, bueno, rezando y por favor ahí que don Jorge Vergara interfiera ya que está en el cielo, no, para que déjalo descansar, para que estas Chivas o sea, déjalo descansar en paz. No tenemos Vergara, tiempo, Chavita, no tenemos tiempo. Se viene aquí y tenemos que buscar esa calificación, pero bueno, sin lugar a dudas vemos, siendo objetivos, que el panorama es complicado para el conjunto de Guadalajara, ¿no? Es Tiempo de Fútbol. Vamos a comenzar con la selección mexicana de fútbol, que tuvo participación dentro de la Liga de las Naciones. Viaje a Panamá, victoria del equipo mexicano. El regreso para jugar en Toluca, victoria del equipo mexicano. Paso perfecto, 12 puntos. ¿De qué demonios sirve la Liga de las Naciones? Explíquenme, por favor. A mí me parece que le sirve para competir, para ir conociendo jugadores. Realmente, a pesar de que lo conoce, porque lo conoce muy bien el Tata Martino, me da la impresión que en este tipo de partido el jugador mexicano demuestra las ganas que tiene de estar en la selección nacional, ¿no? El primer partido que hablabas, Chava, contra Panamá, es un partido... era un partido complicado por el lugar donde enfrentaban, porque Panamá es siempre difícil cuando juega de local, y México lo termina resolviendo bien. El segundo partido, que lo juega anoche en el campo del Nemesio 10, le cuesta muchísimo, porque no hace un buen partido. Todos esperábamos que haya mucho más goles, y al fin y al cabo México termina ganando solamente 2-1, un partido fofo, un partido en donde realmente no se ve bien el equipo mexicano. Y si me apuran un poquito, creo que el equipo visitante tuvo dos claras que la termina desaprovechando, que podrían haber sido la diferencia en este partido. Bueno, la Liga de las Naciones es una creación ahí, un tanto la idea que primero surge de la FIFA para acabar con un poco de los partidos amistosos y que existan más partidos oficiales, para decirlo de esa manera. Se acaba también un poco el negocio de la Federación Mexicana de Fútbol de ir a jugar partidos moleros a Estados Unidos, pero terminaron siendo moleros. Así es, totalmente de acuerdo, Chava. Ahora nada más que son oficialmente moleros, ¿no? Le damos el carácter de oficial. Me agrada. Al final del día, creo que los partidos esto le sirven más a los equipos que enfrentan a la escuadra mexicana. Bermudas tuvo la posibilidad hoy de medirse y de soñar con ganar, o por lo menos arañar el empate en la cancha de Toluca, y me parece que eso a ellos les va a dar mayor crecimiento, que les va a dar mayor experiencia, un bagaje todavía que los puede permitir desarrollarse de mejor manera, acortar distancias, que eso entiendo que es la principal razón que tiene la CONCACAF en este formato. Pero para México poco y nada, ¿no? Ahora, México siendo México, de acuerdo al Sapo, es la pedrada. Y me parece que en ese sentido la escuadra mexicana va a Panamá y, como bien mencionaba Lalo, tiene una actuación, digamos, bien a secas. Y ayer
ayer con el rosario en la mano, luchando para sacar este triunfo, ¿no? Al minuto 92 a través de Ariel Antuna, que termina definiendo el partido, pero un partido que fue difícil, que fue rocoso. Bueno, no, a ver, un partido que me parece Sharon Bermuda, sí, con todo el orgullo por delante, tratando de hacer su mejor fútbol y tal vez el mejor partido de su historia, pero yo creo que es una irresponsabilidad por parte de los jugadores mexicanos el consentir tanto a un rival que sabemos en el papel pues es muy pequeño enfrentando a México, ¿no? Sí, para empezar muy temprano en el marcador empiezan 1-0, después el gol de Sebastián Córdoba que le da el empate y parecía que así iban a quedar. El técnico de Bermudas ya estaba un poco emocionado porque le iban a poder sacar el resultado a la selección mexicana. Al final no es así, se le complica muchísimo y como lo dice Israel, al minuto 90 y el agregado, Antuna hace el gol del triunfo, pero pues todos esperamos, la verdad, una goleada, un 5-1, a lo mejor como el partido pasado. Mínimo, sí. Se confían demasiado, había muchas dudas en este equipo y después intenta ya meter a Raúl, vienen los cambios, pero pues apenas le alcanzó a la selección mexicana para esto y pues con la derrota Bermudas desciende de esta Liga de Naciones. Sí, bueno, y aparte México, pues bueno, tiene su pase hacia las semifinales, Lalo, y creo que en ese sentido, pues habría que hacer el balance del trabajo de Gerardo Martino, porque con este partido se cierra la participación de la selección mexicana en este 2019. Hoy casualmente hubo comentarios sobre el rendimiento de Martino en este año que lleva al frente de la selección mexicana. Toda la gente decía que hizo un buen papel. Realmente compitió con los del área y siempre ganó, siempre mostró. Y los partidos donde realmente México necesitaba dar ese golpe de autoridad que todo el mundo espera, que es enfrentar a un equipo como Argentina y ganarle, termina perdiendo. Creo que ese es el punto en donde México necesita seguir atacando. Es indudable que son rivales de muy poca calidad futbolísticamente hablando, que con el que enfrentaron ayer. Mucha gente esperaba una goleada, realmente fue una decepción el 2-1 porque la gente esperaba otro tipo de resultados. Yo a lo que voy, Israel, es que entiendo que México hoy tiene esta posibilidad con la Liga de las Naciones de jugar más en su país. México es una selección que difícilmente juega en su país, siempre está jugando en Estados Unidos porque está recogiendo billetes verdes. Y el día que tienes la oportunidad de presentarte ante tu público, ¿juegas de esa manera frente a Bermudas? Insisto, yo sigo sosteniendo que México históricamente cuando juega contra equipos que en el papel son de mayor jerarquía, eleva su nivel de juego y termina por dar actuaciones, digamos, destacadas, más decorosas, ¿no? Y cuando los rivales son de menor envergadura, me parece que México viene a la baja y termina dando los papelones que dio ayer. Ahora, esto, pase quien pase, pasó con Osorio, pasó con Aguirre, pasó con el Chepo, pasa hoy con el Tata Martino. Me parece que es un mal del fútbol mexicano, me parece que es un mal del jugador mexicano, que en ese sentido no tiene, no sé si decir el hambre, la personalidad, la determinación para poder enfrentar con esa jerarquía que tiene en el área y poder apoyar como todos esperábamos que tenía que ser a un equipo de Bermudas, un equipo caribeño que, dicho sea de paso, estaba bastante limitado y que ayer históricamente acariciaba la gloria con ese empate de 1-1. Bueno, ¿no? lo dijiste bien, hambre. Hablando de hambre, por cierto, ya me dio hambre, quiero decirles una cosa, estaban los chicos sub-17 en el estadio. Ellos están con el hambre de triunfo, de éxito, y de repente ven a la selección mayor jugar de esta manera cuando ellos vienen de ser subcampeones del mundo. Qué ejemplo, Lalo. Pero todo el mundo esperaba que México dé un buen partido el día de ayer. O sea, hasta el mismo técnico nacional esperaba de que realmente el resultado hubiese sido distinto. Es indudable que realmente las cosas... se confía demasiado México, y es verdad lo que dicen, se confía demasiado ante un rival que realmente lo único que hizo fue agruparse bien, salir en contragolpe, porque realmente dos paredes yo no vi en todo el partido por parte del equipo visitante. Sí, jugadas largas, sí, jugadas profundas, que eso fue lo que le complicó por momento a México. Y sí, me dio gusto ver a la sub-17 el día de ayer, me dio gusto el reconocimiento que le hace la gente. El partido, sí, que estuvieran los subcampeones. El gato choricito. Ojalá, y esto con la mano en el corazón, ojalá, y le pido a los dirigentes que le den la continuidad que realmente estos chicos merecen para llegar algún día a Primera División y competir
al nivel con que compitieron allá en Brasil. Ahí va el tema justamente Ese es a el lo que problema. yo quiero hablar, porque el día de hoy habló John de Luisa, dijo que en la próxima asamblea va a exponerle a los dueños la posibilidad de una reducción de extranjeros. Otra vez Me viene parece el tema perfecto. de esta reducción de extranjeros que a mí pues no me parece del todo perfecto. A mí no me parece del todo perfecto porque creo que también el futbolista mexicano necesita que le metas la exigencia porque muchos se echan a la hamaca, Israel. Sí, muchos se totalmente echan a la de acuerdo. hamaca. Este tema surgió, me parece, a mitad de semana o a final del partido contra Panamá, cuando le cuestionan a Gerardo Martino qué era lo que había que hacer y él manifiesta que sí, a su consideración, había un exceso de extranjeros. Yo creo que el problema no es el número de extranjeros per se, me parece que es la calidad de los que vienen. Me parece que hay jugadores extranjeros que realmente no tienen un nivel muy por encima o por encima a ver, de los espérame, a ver. jugadores mexicanos. Hoy, ¿quién es el líder de goleo en el fútbol mexicano? Quiroga, ¿no? Sí. Sí. Y si de repente contratas a oye, ¿quién es Quiroga y quién es ese? Mira, empieza a jugar y es líder de goleo. Sí, de sí, entrada sí. no sería Sí. un jugador cotizado y hoy está cotizado en el Sí, fútbol pero mexicano. estás hablando de un garbanzo de la libra, No, chava. no, hay varios. Me parece que dentro de 170 jugadores o más de 170 jugadores extranjeros que tiene la Liga Mexicana, me parece que muchos sobran y que esos lugares al final terminan siendo una tapadera para un jugador mexicano. Ahora, también el jugador mexicano, estoy de acuerdo en que tiene que ser exigido, porque no por ser mexicano no nos envolvamos en una bandera mexicana y no caigamos en falsos patriotismos y entonces por eso ya se le dé la oportunidad de debutar o de estar jugando en el máximo circuito. Las épocas más obscuras del fútbol mexicano a nivel selección, década de los 70s, década de los 80s, ¿qué pasó con la selección mexicana? Y había pocos extranjeros en el fútbol mexicano. Atención con ese tema. ¿A favor o en contra de la reducción de extranjeros, Sharon? Yo estoy a favor, yo creo que los equipos tienen algunos muy buenas canteras. Te está escuchando No me Guiñac, importa que me escuche Guiñac. Yo creo que los equipos tienen muy buenas canteras. Voy a regresar un poquito al tema de la selección. Ahí está Raúl haciendo los goles y ahorita en los goles siendo grande. Edson Álvarez. Mencionas a uno que se fue, que encontró el camino. Ojalá estos chicos sub-17, y me encantaría como sucedió con Vela, Giovanni, Jonathan, que no pisaron el fútbol mexicano, no pisaron la Liga Mexicana. Ellos, de ser chavitos, se fueron al fútbol de Europa. Carlos Vela le dijo fuchi a las Chivas, perdón, pero así fue. Está bien. Le dijo fuchi Más a bien las las Chivas. Y ahora- impulsaron que se fuera, porque también hay que reconocer eso. ¿Tú ¿no? crees No que lo amarra- impulsaron? Sí lo querían agarrar, le jalaron la patita para pero que no no lo se amarraron. fuera. Igual pasó con Chicharito, igual pasó con el Maza, con Salcido. O sea, en ese sentido me parece que hay equipos que favorecen la exportación de jugadores y hay otros equipos en donde no sucede. Me ¿no? parece, Dos nada más. me parece que cambió la mentalidad del futbolista mexicano de hace tiempo a esta, Estoy de a acuerdo esta con altura. eso, estoy de acuerdo Me con parece eso. que en la época nuestra, en la época de Miguel Ramos Rizo, que es mucho más grande que nosotros, Sí. yo ya pitaba. dónde está Ramos Rizo? Que hace rato que no lo veo, ¿eh? Sí, Está en el VAR. Está asesorando al VAR. Sí, está bueno. asesorando al VAR. Está Lo bien. están buscando en Brasil todavía. muy Sigue bien. analizando A si mí, era a mí me penal. parece que en aquel entonces al jugador le daba miedo, y esa es la palabra, miedo irse a Europa, al jugador mexicano. Claro, de Hoy- ahí el mal del jamaicón, el Hoy, famoso. hoy ya los chicos, cuando no tienen la posibilidad de tener continuidad en los equipos, agarran su maleta, se van a Europa y compiten porque terminan compitiendo a ese nivel en donde uno se sorprende, porque se termina sorprendiendo de Vela, se termina sorprendiendo por momentos de Giovanni, de Jonathan, que se fueron muy chicos, y eran jugadores que estaban aquí en México, estaban en Monterrey. chaval. No, bueno, yo te voy a decir una cosa, yo me creía Enrique Borja, yo me creía Carlos Reynoso. ¿Por qué? Pues es que sí, esa difusión tal vez muy limitada del fútbol europeo. Hoy los chavitos se creen Messi, se creen Cristiano Ronaldo y quieren jugar en el Real Madrid, en el Barcelona o algún equipo de la Liga Premier de Inglaterra. Mira cómo cambió la mentalidad. Cuando Chucho Ramírez va a competir en Perú con la Sub-17, cuando sale del aeropuerto dice voy a ser campeón del mundo. Toda la gente en México se sorprendía. ¿Y cómo? Pero Pero si también lo dijo Hugo Sánchez, ¿Qué todo lo el piensa? mundo ¿Qué le lo dio piensa? con un palo a Hugo Sánchez Claro, cuando dijo ¿qué eso. lo piensa? ¿En serio que lo piensa Hugo Sánchez? Ahora, estos chicos que vuelven de Brasil, antes de irse dijeron, nosotros queremos estar en la final, nosotros queremos jugar una final. Digo, cuando uno cree realmente que puede llegar a jugar una final, más la capacidad futbolística Claro. que tiene, porque es indudable, Sí. entonces ahí tienen los resultados. Ahora, nosotros de este lado tenemos que empujar y tratar de abrir los espacios para que estos chicos tengan continuidad en primera división.
Porque digo, ¿Tú van crees ahí que- a Tigres tú crees que y el yo Tuca creo que el se lo Tuca, y el Tuca no le da continuidad. Claro, Seguramente lo que pasó no. con Espiricueta, ¿no? Sí, claro, pero hay equipos que son formadores, vendedores, ¿no? Sí. Y no son tanto equipos como el caso América, que tiene tal vez un equilibrio de darle oportunidad a los chavos, pero no deja de traer jugadores Sí, extranjeros claro, y sí, además claro. está exportando jugadores. Pero a mí me justo- parece una combinación Pero excelente. justo acabas de dar con el clavo, ¿no? Hay un equilibrio entre jugadores extranjeros, entre jugadores mexicanos, entre la exportación de este talento. Y me parece que de pronto hay equipos como Veracruz que de pronto te traen cada extranjero que dices, Dios de mi vida. Entonces, yo no estoy en contra de que haya extranjeros, pero que haya extranjeros que de calidad. Mencionabas a Guiñac, que le mandamos un saludo. Por supuesto que extranjeros así, que vengan los 178 y la liga sería muchísimo más competitiva y muchísimo más atractiva en todos los términos. El tema es que no sucede eso, el tema es que suceden que traen jugadores que terminan siendo unos petardos y que terminan bloqueando jugadores mexicanos. Ahora, hablar de estos 23 jugadores que jugaron en Brasil me parece que sería se me fue la palabra, muy inocente pensar que estos jugadores van a llegar todos a Primera División, ¿no? Pero pues ahí está los del 2005 y los del 2011. Pero entonces estamos hablando de que el sistema tampoco los protege. Que el sistema, hablando de entrenadores, hablando de directivos y propiamente el mismo jugador, algo está fallando porque no llegan. Los del 2011 están perdidos. Dime un solo jugador referente del 2011, exitoso, triunfador. Bueno, no, pero No o sea, tienen continuidad, o sea, en el fútbol es continuidad, o sea, si no juegas, realmente te vas perdiendo. Y estos Sí. chicos, al no tener continuidad, al no jugar, Ahí hablo. realmente se van a terminar perdiendo como Ahí- fue en el 2011. Ahí los hablo, chicos por no- ejemplo, del sistema, porque entonces es una cuestión de directivos, de entrenadores, de darle esa continuidad. Pero, por ejemplo, también está el caso de Briseño, del Pollo Briseño, Pollo. hoy en Chivas, que fue el capitán de esa selección campeona del mundo y que tampoco es un referente, que No, tampoco es un tampoco. jugador. Que está el Arturo Güero Fierro, González, el Güero está Fierro. el Pochito González. Al final son jugadores que han tenido oportunidad, Lalo, y que tampoco han tenido o la capacidad o la personalidad Carlito para Fierro, salir hacia adelante. Carlito Fierro Higuera fue el que lo sacó de Sí. Guadalajara cuando realmente era un volante que mostraba mucho más que los volantes que tenía Chivas en aquel entonces. Lo mandó a Querétaro y en Querétaro se termina y perdiendo porque después realmente estuvo en tampoco Morelia. tuvo continuidad, porque no tienen continuidad. O sea, digo, es difícil para el jugador, un jugador que nace en Chivas, lo mandas a Querétaro, difícil adaptarse y en 6 meses, porque le están pidiendo 6 meses, en 6 meses me tenés que hacer goles, me tenés que rendir, porque si no, no me sirves. Y así le está pasando a todos los jugadores. O sea, Bueno, pero es que hay realmente, muchos casos de ese tipo de jóvenes que de repente tienes que mandarlos a otros equipos porque no tienen cabida en el tuyo. Me queda claro que el asunto de Diego Lainez, por ejemplo, dices, bueno, qué bueno que se vea muy chico, pero no juega, no tiene claro. actividad, ¿no? Sí, De aquí- repente brincó el charco y creo que no fue la mejor decisión. Aquí el punto no es si jugaste en una Copa del Mundo o no. Hay directores técnicos que simplemente no les gusta debutar jugadores como él lo es el Tuca Ferretti y Pero no es entonces que no les no, guste, no, ¿no? no llegan, entonces ¿Y los Miguel mexicanos, Herrera? esos ¿le gusta a Miguel Herrera? tampoco le Ah, gusta. bueno, se bueno, aglomó- se acomodó un poco a lo mejor a la forma de juego que ya traía la Volpe y que debutó a Edson Álvarez y a Lainez, pero no les gusta. Entonces es ¿Y por qué eso que pasa también con- llegan los extranjeros y a los mexicanos ya no les dan chance de subir ese escalón. Me gusta que menciones a Ricardo Antonio Lavolpe, que es formador de jugadores, pero le cuesta la chamba. Sí. Le cuesta la Ese chamba. es el problema Sí, de los exacto. técnicos el día de hoy. Al Tuca no le Realmente- cuesta la chamba porque sabe No, a quién quitar, a claro. quién poner. No, pero por eso ve hablo- qué banca tiene. Chava, Israel, si como técnico de fútbol tú tienes 10 extranjeros, porque te lo trae la directiva, porque no lo traes tú, porque te lo trae la directiva. O sea, aquí que diga el técnico que me diga, no, es que yo traigo. No, es la directiva la que te lo trae. La Matosas directiva opina diferente. La directiva te lo trae. Entonces, digo, en vez de poner a un joven de fuerza básica, pongo a estos 10 que me trae la directiva, realmente voy a terminar fracasando, porque así le pasó a Veracruz,
me van a terminar echando, pero seguramente voy a seguir teniendo trabajo. Porque así es este movimiento de todos los técnicos en el fútbol, y no en el fútbol mexicano, sino a nivel mundial. Entonces hablamos de que es el sistema Claro, el que corrompe sistema. el proceso de estos chavos. Siempre. Bueno, fue vamos a una pausa, regresamos, tenemos mucho que comentar, por supuesto, también de la Liga MX, que está por vivir su última jornada, después el paso a la liguilla en el fútbol mexicano. ¿Quién le gusta para campeón de la Liga MX? Bueno, ya estará llegando la época de la fiesta grande del fútbol mexicano. Regresamos. Estamos de regreso para redondear este tema de selección nacional, tanto la mayor como la sub-17. Les quiero preguntar, para terminar con este asunto de la selección mayor, que ha hecho hasta el momento bien las cosas, según los resultados. Por supuesto, futbolísticamente no nos gustó el desempeño en esta reciente fecha de la Liga de las Naciones. Ya vendrán más cosas para el conjunto tricolor. Pero del 1 al 10, tras la llegada de Gerardo Martino, pues ¿qué le dan de calificación al argentino, al Tata? ¿Qué le das de calificación? Yo le doy 8, yo lo apruebo con Un 8, 8. sí, un 8. Sí, digo, indudablemente me gusta cómo juega la selección mexicana. Hay partidos que no anduvo bien, como el de la noche de ayer, pero es un equipo que juega bien al fútbol, que tiene buenos jugadores, que realmente agarraron la confianza que le da el técnico y que eso es fundamental en una selección nacional. Sharon, del 1 al 10. Un 7. Un 7. Yo creo que es buena la participación hasta cierto punto, pero con equipos grandes como Argentina se cae, le aplastan a la selección mexicana, no le alcanza para jugar con selecciones top, para mí un 7. ¿Qué le das, Israel, al Tata Martino? Yo le doy un 9. Ah, caramba. Yo le doy un 9, me explico, al final me parece que el Tata Martino ha demostrado tener un pleno conocimiento de los jugadores con los que dispone. Ayer mismo en el partido, cuando ingresa Raúl Jiménez, cuando ingresa Rodolfo Pizarro, sabe qué jugadores le van a sacar las papas del fuego. Me parece que también en términos de disciplina ha tenido una buena gestión, me parece que ha mandado mensajes claros para romper con estos vicios que venía acusando la selección mexicana.
y me parece que el desempeño en términos generales del conjunto tricolor ha sido bueno. El punto que le resto, indudablemente, es por lo que mencionaba Sharon, porque en el partido contra Argentina se pierde, pero el problema no es propiamente la derrota, sino cómo se perdió. Otra vez vimos a una selección mexicana que no tuvo capacidad de reacción en esas situaciones tan adversas, ¿no? Pero se pierde por errores de dos jugadores, eso Sí. que son los centrales, o que definitivamente el planteamiento del técnico contra Argentina tampoco fue malo, tampoco fue para... Digo, es indudable que cada uno tiene su punto de vista y a mí me parece que la selección mexicana no juega mal contra Argentina. Me parece que no elige bien las jugadas claves del partido, y la jugada clave es la de Araujo, la de sí, fueron Salcido. Araujo regala 3 goles. Por eso, o sea, Uno nomás es indudable que es el rendimiento individual de dos jugadores nada más, porque el resto compite bien. A mí me parece que ese es el camino que necesita seguir México, que tiene muy buenos jugadores, que tiene Raúl Jiménez en buen momento, que realmente aparece el Chico Alvarado, el de Cruz Azul, que hace un muy buen partido, que termina haciendo algo de diferencia. Me parece que ese es el camino, me parece que es seguir dándole continuidad, seguir dándole confianza para que el equipo se siga manifestando como se viene manifestando hasta ahora. Mira, yo sinceramente hice mis cuentas. Yo dije, por la parte de la disciplina, le voy a poner un 10. Porque realmente faltaba mano dura para decir, a ver, jugadores, ya basta de fiestecitas, no quieres venir, pues no te vuelvo a llamar, para que no empiecen ellos a poner sus condiciones, que pasó con Juan Carlos Osorio. Los jugadores les decían qué, cómo, cuándo, dónde y por qué, tenían que entrenar, sí. Prácticamente ponían los horarios de la selección mexicana y las fiestas a la hora que ellos querían. Entonces, de repente esa parte le disciplinan muy bien. Yo en lo futbolístico le pongo un 6 porque con lo que he visto hasta ahorita, me parece que a México no le va a alcanzar para un quinto partido en una Copa del Mundo, que es lo que finalmente se está buscando. Si promedio, al final termino como contigo, un 8 de calificación para Gerardo Martino, así que esperemos salgan mejor las cosas futbolísticamente en un futuro. Y bueno, vamos a hablar de la selección sub-17 que ya está de regreso de esa final frente a la selección de Brasil, y caramba, es lo mismo de siempre, y se veía venir, y lo digo claramente porque lo vi muchas veces en Copa Libertadores, el acuchillar prácticamente a los equipos mexicanos. Por eso también, porque muchos dicen hay que regresar a la Libertadores, que no se nos olvide que los equipos mexicanos ya no querían ir a la Libertadores porque acuchillaron al Atlas, al Santos, al América, al Cruz Azul. Los arbitrajes. Sí, claro. Los arbitrajes. Sí. Entonces, ¿para qué íbamos de repente a hacer el caldo gordo en lo económico a la Libertadores y en lo deportivo no tenías chance de seguir adelante o de ser campeón? Nunca ibas a ser campeón de la Copa Libertadores porque siempre las finales tenían que jugarse en el Cono Sur, ¿no? Me parece que sí. A ver, en claro de lo que es este proceso mundialista de México, me parece que no empieza bien, porque no empieza bien el inicio del campeonato. Se le complica con Italia, pero lo termina salvando con San Marino, que es el partido que lo pone en la siguiente fase. Y después viene Japón y vienen los demás hasta que llega el último partido, que es contra Brasil. Creo que hace un partido espectacular. Es indudable que tienen un buen técnico en Chima Ruiz, porque lee en los 10 primeros minutos que necesitaba cambiar la estructura de su equipo. Necesitaba tener un contención fijo, porque ahí es donde Brasil había aparecido los primeros 10 minutos. ¿Tiene un buen técnico con el Chima Ruiz? Sí, con el Chima Ruiz. Okay. ¿Es buen técnico Jesús Ramírez y también el Potro Gutiérrez? Sí. ¿Y por qué no dirigen? Porque mira, me parece a mí que el técnico, para llegar a técnico de primera, ser un técnico de primera división es completamente difícil y complicado. O sea, ¿no va a llegar el Chima Ruiz? Me parece que no. No, me parece que no. No, me parece que no. Pero me parece que no. Vos cuando llegas a primera división tratas con figuras en donde te dicen, hoy me duele, hoy no entreno, hoy esto, hoy aquello, hoy quiero hacer esto porque estoy cansado. Lalo va a casar a figura, ¿Perdón? Sabe de lo que habla. Porque eras figura. Ah, sí, no, yo los días martes no entrenaba, Carlos Reynoso. Entonces, en divisiones inferiores,
Veo unos chicos que tienen un hambre terrible, unos chicos que quieren jugar todos los partidos, que no les escatiman al esfuerzo, al trabajo diario. Entonces, digo, es fácil para un técnico. Entonces ahí dirige Organiza, cualquiera. no. Primero tiene que tener una capacidad enorme para saber seleccionar a los mejores jugadores con ese límite de edad. Y creo que esa capacidad la tiene Chucho, la tiene el Potro y la tiene Chimas. Por eso llegaron Chavas hasta donde llegaron, me parece a mí. Digo, después, cuando tú tienes que dirigir a jugadores como Guiñac, o esta selección mexicana, en donde el Tata dijo cero permiso, el que no quiera venir no viene, y hubo técnicos que le permitieron a todos estos jugadores hacer lo mismo, ¿no? Entonces, digo, bueno, esa categoría necesita tener el técnico de primera división. No es fácil dirigir en primera división, me parece a mí. Y bueno, hablando de esta sub-17, me parece que es una camada impresionante. Digo, hay jugadores de muy buen nivel. Me parece a mí que el portero es impresionante, increíble lo que hace en los penales contra Holanda. La que saca contra Brasil y también. estuvo a punto de parar este penal también. Lo adivina nada más. Los centrales, una categoría, una jerarquía, pero no en lo que tú le pides al central. Al central le pides, yo quiero que mi central anticipe bien por arriba, juegue bien, corte bien, haga buenas coberturas. Estos salían jugando, estos no tenían problemas para jugar y le jugaron de tú a tú por momento a Brasil, que a mí me parece raro, porque Brasil como sea y en la categoría que sea, Brasil es Brasil. A ver, ya dijiste que es una camada bárbara, ¿eh? Sí, a mí me parece. ¿Cuántos de estos chicos van a llegar a Europa? Ninguno, no sé. A Europa, a lo mejor uno. No, A a lo Europa mejor se uno. pueden ir mañana todos. No, mañana se pueden ir todos. Pero ¿cuántos crees que puedan llegar? Mira, a mí me Si parece... van a llegar como Lainez, pues mejor que ni se vayan. Mira, a mí me parece que el portero tiene capacidad no solo para ir a Europa, sino para competir en la Liga de Ascenso. En la Liga de Ascenso. Y Pues yo no creo que le dan chance ni siquiera en un equipo de No, primera por división, eso, no van a jugar ni la sub-17, seguramente en la sub-17 su equipo. Seguramente. O sea, se equivocó, digo, a mí me parece que hay que respaldar también la elección del Chima, porque, digo, no se equivoca tanto en la elección de los jugadores. A ese portero no lo conocía, me parece a mí que no lo conocía nadie, no lo conocía nadie. Me parece que ni el equipo de él tenía conocimiento de la capacidad que tiene ese portero. Estaba en Chivas y sí lo traían ya en el ojo porque había vivido los procesos sub-13 y llevaba 2 bicampeonatos en esas categorías. Sí, entonces, desde esa edad ya Sí. pintaba, ¿no? Pero estoy cierto y repito lo que mencionábamos en el bloque anterior, de que estos jugadores en el sistema los pierden. ¿Qué hizo Pumas con Moreno y con Efraín Juárez una vez que regresaron en el 2005? Estaban en fuerzas básicas y prácticamente brincaron al primer equipo y tuvieron la oportunidad de trascender. Hoy difícilmente encuentran esos espacios estos jugadores. Ahora, creo que... Pero hoy difícilmente ves jugadores de Pumas de esa categoría, de ese nivel. Aparte No, ya fue hablamos Manuel. con sus grandes instalaciones y lo que quieran, Te pido pero- que no acuchilles a la... No. Al Chucho, está Chucho ahí. está Chucho. Pero Chucho está empezando Un abrazo a trabajar, un abrazo para el gran y Chucho. Tampoco se hacen jugadores en un ratito. No, Y justo por eso yo mencionaba que a mí no me gustaría que Chema Ruiz dirigiera en primera división, que se quede como formador. Me parece que ahí lo está haciendo de buena manera. Yo creo que el técnico mexicano se tiene que especializar en esos procesos. La aspiración, obviamente hay que pagarles buena plata porque al final del día... pues, Para que lleve a la sub-20. Para que lleguen a sub-20 o para que se quede otra vez en la 17 y vuelva a tener otro proceso. El tema es que... El problema es que en sub-20 ya no brillamos como brillamos en Sí, sub-17. claro. Pero, Claro. ¿por qué no brillamos? Aquí está Lalo, que tiene a lo mejor una sensibilidad diferente al ser argentino. Ayer los Argentina jugadores... sí brilla sub-20. Por eso, porque los jugadores que están jugando en la primera división argentina debutan a los 17 años. Entonces, la competencia es lo que les da ese brinco de calidad. Esa competencia que el futbolista mexicano no pierde, porque se queda jugando en su categoría o en la sub-20 o a lo mejor en la división de ascenso y no tienen ese roce que los permite exponenciar sus capacidades, que no los permite a lo mejor llenarse de otras experiencias y otras herramientas que los permitan trascender. Y entonces cuando compites con tus iguales en otros países que ya tienen un bagaje diferente, pues por supuesto que te dan la buena. Bueno, A mí lo que me brinca es esta situación. ¿Por qué la Federación Mexicana de Fútbol hace con estos chicos, un proceso de 3, 4 años, porque de la elección de 13, 14, 15 años para jugar sub-17, lo hace competir en casi todos los torneos europeos, lo lleva a gira por todo el mundo
Cuando termina el proceso de sub-17, estos chicos se pierden. Para la Federación Mexicana también, porque ni siquiera están apareciendo algunos en la sub-20. Porque no hay No hay comunicación entre, yo lo que les decía, ¿por qué el Chima no sigue con el proceso para sub-20? Y él dice, no, que se quede en sub-17. Está bien, no puede ser, pero ¿cómo los cacha el que está en sub-20? Claro, Pues claro. bueno, en ese lapso de tiempo, algunos ya se perdieron y dicen, bueno, Pisuto ya no está jugando, pues ya no lo puedo convocar. Por ejemplo, ese proceso en Sudamérica es el sub-17 a sub-20 pasa todo el grupo, pasa el técnico con ese grupo. El técnico descartará a aquel que baja el rendimiento, que no está en condiciones de participar en la sub-20. Pero pasa todo el mundo, todo el grupo. Sub-20, sub-23, que es olímpico, cuando llegan a la sub-23, bueno, te toca de nuevo la sub-17. Con respecto al Potro y con respecto a Chucho, cuando el Potro era técnico de la sub-17, ya había equipo de primera división que lo andaban buscando para que le dirija sus equipos. Nombre, Atlante. Al Potro. Perfecto, me parece muy bien, pero yo creo que también es un desperdicio tener a esos técnicos porque estuvo Chucho un rato sin chamba. Sí, claro. Y después el Potro Gutiérrez, que después tuvo un problemita por ahí trabajando con Juan Carlos Osorio, bueno, le hacen una jugarreta y pues él se va de la selección. ¿Y qué pasa con el Potro? Pues no tiene chamba. Entonces yo creo que de repente eso está desaprovechado porque esos técnicos que fueron campeones del mundo, pues creo que merecen, y obviamente por parte de la federación, tenerlos trabajando como tú dices, ¿no? Por lo menos escauteando, buscando talentos. Ahora, para concluir con esta de la sub-17, porque ya, ¿fue penal o no fue penal? Lo digo, pregunto porque yo todavía tengo duda. A mí me ayuda el VAR. No interpreto lo que el árbitro decide en un momento dado. Porque, para mí tampoco es porque penal. con la pierna izquierda nunca busca cometerle la falta al jugador ofensivo. Sí, Gómez cuando se barre recoge las piernas cuando sabe que ya no va a llegar al balón y Verón ya va brincando. Cuando se levanta ni siquiera hace el intento de levantar la mano para que lo vea el árbitro y le marque el penal. O sea, se sigue, no hace el intento y ya después por el VAR le dan la indicación. Yo creo un poco que el VAR está mal. Si fuera en otros tiempos, cuando no existiera el VAR, la jugada sigue, el partido sigue y el penal no existe. El problema aquí es que el árbitro tenía todo el estadio en contra de él, iban perdiendo 1-0 y tenía que buscar una VAR, forma. y si estás viendo la jugada, entonces el VAR no sirve. Porque para mi gusto es, si la falta hubiera sido con la pierna derecha sobre el jugador, dices perfecto, es penal. Pero está tratando de hacer contacto con la pelota. Con la pierna derecha va prácticamente recogida y arrastrando la pierna izquierda, con la que no puede cometer una falta. Viene el contacto con el jugador brasileño y marcan un penal. A mí me parece que el VAR es un buen instrumento. Digo, que no está bien utilizado, sí me parece bien. Porque, a ver, es la jugada, ¿no? El VAR te dice, revísala. El VAR no te dice, el que está arriba no te dice es penalti. El que está ahí arriba te dice, revisa al árbitro porque algo vimos. Y esta decisión no es del VAR. Esta decisión la toma el árbitro central del partido. Él es el que termina cobrando el penalti cuando no lo había visto. Él estaba a 5 metros de la jugada y no lo había visto. Porque él sigue la jugada. Desde que te llama el VAR, por supuesto que instala la duda en ti de que qué no vi, qué pasó. ¿Qué capacidad tiene el árbitro para que te instale la duda? Y ahora, o sea, a lo mejor, digo, suponiendo, ¿no? El VAR le dijo, oye, hay una jugada que dicen 100 millones de brasileños que te están viendo y la verde amarela campeona del mundo te está viendo y te está diciendo, ¿sabes? Entonces, por supuesto que pesa la camiseta, por supuesto que pesa el entorno. Yo con la matraca y envuelto en la bandera de México digo que no es penal. Ahora, también las tomas que le ponen en el VAR... Es la que vimos todos. Pero le quitan toda la velocidad, entonces se ve el contacto y... Aparentemente, pues sí hay contacto penal. Mira, y se va a la fácil. Tú como árbitro ya habías dejado pasar la jugada. De acuerdo. Listo. A mí me llama el VAR y me dice, oye, ¿sabe qué? Revisa. Déjala. Listo. No, para mí no es penalti y yo me quedo con que no es penalti. Digo, a ver, esa jugada del VAR hubiese sido favorable a México, yo te puedo asegurar que el árbitro no la marca, no la pisa, seguramente no la pisa. Un empujón sobre el mismo Gómez y tampoco la señalaron, ni siquiera la revisaron. Es lo que yo decía, el árbitro tiene a todo el estadio en contra, a todo el país en contra.
va perdiendo Brasil, ¿qué es lo más fácil? Tengo una jugada, me dice el VAR que la revise, les marca un penal, lo empatan y se acabó. Es que en el VAR estaba Miguel Ramos Rizo, él es el que habla al árbitro y él es el que le dice, ¿sabe qué? Revisa esta jugada. Ahora, yo te voy a decir una cosa, por más que me digas que hay 100 millones de brasileños y todos los aficionados en el estadio, si eres árbitro realmente profesional... Yo estoy contigo, ya, sí, pero, claro. pero tampoco podemos Perdón, cegar. pero no te puede influenciar eso. Estamos totalmente de acuerdo, pero tampoco podemos cerrarnos de ojos que hay playeras que pesan. Y pesan en el medio local y pesan a nivel internacional. A ver, eso me parece que... Esto ya viene antes de las eliminatorias sudamericanas para este mundial. O sea, en las eliminatorias, el que iba a recibir el mundial era el equipo, era Perú. Perú era el que hacía el mundial. Hubo problema en Perú y se lo dieron a Brasil. Tan es así que Brasil en esa competencia salió en cuarto lugar, ni siquiera había calificado. Brasil estaba en el mundial porque realmente él había, claro. Y me parece que Brasil no es el equipo que mejor fútbol desplegó del No, para mí torneo. Francia. Para mí Francia, por mucho. No. Y este es un tema muy interesante porque muchos colegas empezaron a decir que Brasil había sido mejor y que Brasil merecía ser campeón del mundo. A ver, es lógico que si estaban en casa y lo mismo que estamos diciendo del árbitro, pues bueno, se sentían impulsados por su afición. Es lógico que Brasil iba a salir a jugar encima de la selección mexicana. Sí. El Chima Ruiz lo sabía, plantea el partido inteligentemente para mantener ese 0-0. México mete el gol, cae el penal y pues los chavos mexicanos también en ese momento sienten la salida. Hablábamos de la forma, ¿no? Digo, sí Brasil lo juega bien, pero no tiene capacidad para ganarlo. Porque no tiene capacidad, sus jugadores no tienen la capacidad para ganarlo. Les echaron una manita al final. O sea, les termina ayudando más para ir más capacidad defendiéndose si quieren tiene México porque termina abriendo el marcador con una jugada impresionante con el cabezazo del primer gol. Tiene capacidad para defenderse porque se defiende bien y se defiende. No se veía defiende. Por dónde. Claro, Brasil no podía. Bueno, yo te voy a decir una cosa, si esa final hubiera sido en el Estadio Azteca, México hubiera iniciado presionando, México hubiera estado encima de los brasileños, otra cosa hubiera sido, pero es lógico, los brasileños se sentían con eso. Si esa final hubiese sido de nuevo en Perú, la termina ganando México como en aquel entonces. Rapidísimo, Sharon, porque se viene la última jornada del campeonato mexicano, prácticamente armada la liguilla. El Monterrey tiene la mesa puesta, si vence al Atlas está clasificado, y adiós Pumas. Y se apagan todas mis velas. Así es. Sí, yo creo que le toca a Monterrey cerrar con un equipo fácil. Le dejan la mesa puesta para que pueda clasificar a la liguilla. Ya solo está en sus manos pues clasificar. Lo demás ya está un poco difícil que se muevan. Los puntos ya están un poco difícil. Más que lo que comentaban, el América va a descansar esta última jornada y puede caer de varios lugares. Ahí está la tabla de posiciones, Israel, pues prácticamente el Santos que va a terminar como superlíder. ¿Qué te gusta por ahí? ¿Alguna combinación en estos momentos? ¿Sería un León Tigres, por ejemplo? ¿Un América contra Querétaro? ¿Un Necaxa frente a Morelia? ¿El Santos estaría jugando frente a los Rayados del Monterrey? Caramba, pues yo creo que se va a mover, ¿no? Sí, sin lugar a dudas yo creo que se va a mover. Si Santos por ahí... si Monterrey por ahí se cuela, yo creo que sí puede brincar a Morelia y pues a ver, o sea, a mí me parece que los 5 primeros, me parece que son equipos muy sólidos. Estamos hablando de Santos, de Necaxa, de León, de América y del propio Tigres. Me parece, ya sé que estoy hablando más de la mitad de los invitados a la liguilla, pero me parece que son equipos que tienen una solidez en su estructura que me parece que de ahí saldrá el campeón. ¿Qué te parece, Lalo, ya la última jornada? A mí me parece interesante. A mí me parece interesante porque todavía Monterrey no está calificado, porque yo creo que Morelia le termina ganando a Querétaro, va a aprovechar el buen fútbol que tiene Morelia. Querétaro también juega bien, pero no anda bien. Los 2 últimos partidos no anduvieron bien. Y creo que sí, la América termina bajando. Yo no creo que... van a ganar. Yo no creo que Tigres deje pasar esta oportunidad. Yo no creo que León también deje pasar esta oportunidad de pasarlo al América y dejarlo en el 6º lugar de la clasificación general. Y bueno, grandes fracasos serían entonces el de Chivas, el de Cruz Azul, el de los Pumas en la universidad. Yo creo que de los 3 que mencionas, más el de Cruz Azul. Yo creo que Cruz Azul también. Yo creo que Cruz Azul sí tuvo un torneo que... ¿Y Chivas por qué no? A mí me parece demasiado cambio de técnico, los jugadores no estaban convencidos, tiene que llegar Luis Fernando Tenas, que es un buen técnico, está demostrando en estos últimos partidos que puede quedarse en Guadalajara. Ojalá que le den la oportunidad normalmente, de quedarse. y tú lo sabes, todos los
equipos, técnicos, jugadores, en las últimas fechas le echan ganas, Sí, ¿no? claro. Como para... Ahora el Chofi es la figura que tiene. Nada más. El Chofi López, la Gran, figura gran que tiene. jugador. Sí, claro. Ojo, si Chivas se mete, aguas, aguas. Ya para terminar el programa, Israel, pues el fallecimiento de Jorge Vergara me parece un golpe muy duro para el fútbol mexicano y sobre todo para la afición de Chivas y el Guadalajara. Sí, la verdad que era un hombre que todo el mundo lo podemos reconocer como un buen líder, como un hombre disruptivo que llegó a revolucionar el fútbol mexicano, polémico a partir de su polémica, pero que siempre tenía una característica y era buscar el beneficio de su equipo en primera instancia y en consecuencia del fútbol mexicano. Se atrevió a traer Sven Goran Eriksson, no funcionó, pero que empieza a romper con estos paradigmas de buscar más allá. Trajo a Johan Cruyff, tampoco funcionó, pero me parece que siempre empieza a buscar, ¿no? Puso sintético en su cancha. Puso sintético. Claro, vino Cruyff y le dijo, no, para afuera, no puedo jugar en este. Construyó ¿Qué un le estadio. deja Jorge Vergara al fútbol mexicano? La verdad que, mira, fue criticado en un inicio cuando él se hace cargo de Chivas, realmente demasiado criticado por el periodismo, por la forma en cómo él, cómo él se conducía, pasar técnico de forma impresionante. El haber sacado a Chepo de la Torre en aquel momento, cuando deja fuera a Chepo de la Torre, al mismo Néstor, Sí, con la llegada que no sabía que Almeida llegaba. Son situaciones que realmente no estábamos acostumbrados y que, bueno, después a la larga nos dimos cuenta de que lo hacía tratando de beneficiar a su equipo. Es un señor que, como empresario, y que en paz descanse, uno de los grandes empresarios mexicanos, que el fútbol se maneja de una forma completamente distinta. Es una empresa, pero completamente distinta a lo que él pensaba, ¿no? Entonces, pero bueno, sí, claro, deja un legado enorme en Guadalajara, todavía lo están extrañando. Digo, ojalá que se pueda recuperar el equipo de Guadalajara, ojalá que pueda Peláez darle la oportunidad, y que Jorge, desde donde esté, vea realmente el fruto de su trabajo, porque eso es lo que quería. Bueno, vendrán los homenajes póstumos. Te pregunto, Sharon, rápidamente, ¿a Mauri Vergara podrá con todo este enorme paquete, después de lo que hizo su padre, realmente vendrá un futuro diferente para el Guadalajara? 5 liguillas sin clasificar. Para mí es un poco difícil que a Mauri Vergara pueda cubrir el lugar que deja su padre. Lo hemos visto ya en este tiempo, aún con Vergara con vida. Se le ha complicado, a él no le importa tanto el negocio. Para mí va a ser un poco complicado, tendrán que buscar a lo mejor quién les lleve el negocio, porque para mí a Mauri se puede ir hacia abajo con todo el equipo. Muchísimas gracias, Sharon. Lalo Vacas también, por supuesto. Muchísimas gracias a Israel. Se acabó este tiempo de fútbol. Estaremos con ustedes la próxima semana. Mucho que comentar, mucho que platicar, desde luego, cuando se concluya esta última fecha del fútbol mexicano. Vendrá la liguilla y aquí estaremos con ustedes con muchísimo gusto. Hasta la próxima.